Isaías capítulo 29 a partir del versículo 17. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Yahvé y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa de lo justo con vanidad. Por tanto, Yahvé, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Es bueno cuando estamos mirando esta serie de Isaías, que tengamos a nuestro alcance, siempre en nuestras manos, la Biblia, y que podamos ver nuestro texto y que pongamos nuestra mente en primer lugar y nuestro corazón a la misma vez para indagar lo que el profeta nos está diciendo, porque su palabra profética es para aquel tiempo y es para el nuestro, es para el pueblo de Dios en aquellas circunstancias y es para la Iglesia hoy. A veces nos puede parecer extraño las cosas como las leemos a una primera vista, pero si vamos analizando todo lo que es el conjunto, vamos a descubrir grandes y hermosas verdades que florecen, se manifiestan de una manera más clara en los evangelios y en la carta de los apóstoles, como la era de nuestro Señor Jesús, pero que ya estaban aquí en simiente cuando leemos a Isaías. Este pasaje de versículo 17 en adelante es un contraste al pasaje anterior, que no podemos separar, no debemos de separar, lo tenemos que ver en conjunto, pero que nos está dando una perspectiva diferente. En los versículos 1 al 16, si recordáis, maravilla de las maravillas, algo extraordinario que se iba a hacer y que se iba a mostrar a los ojos del pueblo. ¿Y qué era aquello? Que el pueblo iba a sufrir una humillación. Sennacherib, con la cabeza del ejército de Asiria, va a rodear Jerusalén, va a venir a atacar, está a punto de destruir. Podéis ver la narración en los libros de historia, podemos ver cómo está a punto de caer, pero el pueblo clama y solamente queda una humillación, porque todo se deshace, el ejército tiene que volver y Jerusalén es liberada ante el clamor del pueblo. Pero en medio de esa humillación que va a tener que experimentar el pueblo de Israel, es un aviso, el pueblo de Judá, es un aviso de las cosas que podían ocurrir. Y el profeta les señala que, están viviendo en hipocresía, tienen una actitud equivocada con respecto al Señor, aparentan una cosa pero luego tienen otra, con la boca hablan y alaban pero el Señor está lejos de su corazón, nos dice en cierto momento los versículos estos anteriores, y por tanto su falta de visión, dice, y aquí lo sorprendente, su falta de visión va a traer falta de visión. Y por no entender el Evangelio, los profetas van a hablar y no van a entender el Evangelio, cosa que nos remonta también a los mismos Evangelios. Bien, esta es la parte, es lo negativo que el pueblo de Judá, el pueblo de Dios va a experimentar. Pero ahora el profeta nos trae una visión distinta, que no podemos separar de ese acontecimiento histórico,
pero que de alguna manera rompe la línea de la historia y va mucho más lejos. ¿A quién se está dirigiendo en realidad? Porque pudiera pensar, bueno, es simplemente al pueblo judío en esas circunstancias y punto. Tenemos que mirarlo como algo histórico que ya ha pasado y que simplemente puede ser un acontecimiento histórico, una anécdota, en lo cual podamos sacar algunas moralinas y ya está. Pero no es así, es mucho más. Fijaros cómo el profeta se está dirigiendo al pueblo de Israel. En un principio, en el mismo capítulo, en el versículo 1, le llamaba Ariel, ¿recordáis? León de Dios o sacrificio, altar de Dios. Pero ahora dice, por tanto, versículo 22, Yahvé que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob. Cuando se va a dirigir de estas palabras positivas, de esperanza, de bendición, ya no va a dirigirse de la misma manera anterior, sino que ahora se acerca a los que son descendientes del Abraham redimido. No está hablando sencillamente del Abraham natural y sus descendientes naturales, sino a Dios, Yahvé, que es el que ha redimido a Abraham, habla a su descendencia. Esto nos remonta a cuando nosotros tenemos que leer en el Nuevo Testamento y nos dice que los creyentes somos descendientes de Abraham. Claro, nosotros no somos descendientes de Abraham en la rama natural de sangre. No sé si aquí alguno de vosotros es judío por naturaleza, pero lo que sí está diciendo es que todos los que creen de la misma manera y en la misma persona que creía Abraham, entonces pueden considerarse hijos descendientes de Abraham. Y las palabras que están diciéndose aquí se están dirigiendo al pueblo espiritual, no al pueblo físico, no al Ariel humillado del versículo 1, el 2 o el 7, sino al pueblo rescatado. Entonces podemos entender que estas palabras de esperanza, de consuelo y bendición también son para los hijos descendientes de Abraham al Jacob que ha venido. Si nos quedara alguna duda, seguimos leyendo. Porque verán a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos. Y fijaros bien el lenguaje que Isaías está utilizando, que es la palabra del Señor. Donde se está refiriendo que verán los hijos de Abraham o los hijos de Jacob, dice, verán que en realidad son obra de Dios. No es obra de descendencia natural. Un padre da un hijo y después el hijo da otros hijos, etc. No, este es el pueblo espiritual, no el físico al que Dios se está refiriendo. Obra de mis manos. Cuando queráis ver en el Antiguo Testamento, y leáis así los profetas y todos los libros de historia del Antiguo Testamento, queráis ver la promesa espiritual, no veáis sencillamente que es una descendencia natural. Adán, que tuvo a Set, de Set, que tuvo su hijo, y etcétera, etcétera, y vemos la cronología, es mucho más que esto. Es la obra de Dios, es mi pueblo, es obra de mis manos, es parte de mi plan. Hay un pueblo espiritual en el pueblo físico. Podemos imaginar, por tanto, Judá, la ciudad de Jerusalén, la multitud de las gentes, y todos ellos pueden decir, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos los receptores de la promesa, y en una forma es cierto. Pero también tenemos que profundizar y decir, en medio de todo este pueblo físico hay un pueblo espiritual. No todos los hijos de Abraham tienen la promesa, solamente son los descendientes de Jacob los que tienen la promesa. No todos aquellos que dicen ser judíos son verdaderos judíos. No todos los que dicen ser pueblo de Dios son pueblo de Dios. Hasta ahí lo podemos tener. Tenemos que guardar la idea de que no simplemente es un acontecimiento histórico, sino que va mucho más allá y que nos afecta también a nosotros. Entonces, volvemos. Yo quisiera
que mirarais las promesas que se está ofreciendo al pueblo espiritual en Judá en aquel momento. Vais a ser humillados como pueblo, pero yo tengo un plan que va a perseverar porque sois mi pueblo. Y entonces nos dice, fijaros la manera hermosa en que está expresando la esperanza y la bendición. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría de Yahvé y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Estas palabras, que si miráis en el capítulo 61 son muy parecidas, y si miráis en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 4 también tienen mucha relación. El Señor Jesús en cierta ocasión entró en la sinagoga y leyendo las Escrituras dijo tales. Y está citando el Isaías 61 y también parte de estos versículos. Pero estos versículos han traído mucha confusión. Y lo vais a escuchar en muchísimos lugares. Es lo que se llama la teología de la liberación. Muchas personas han ido a las Escrituras sin ver el contexto de a quién se está refiriendo y en qué circunstancias y han dicho, aquí fijaros lo que Dios va a hacer en cierto momento, porque Dios es un Dios justo y es un Dios misericordioso y por tanto a los que estáis ciegos os va a hacer ver. Y vemos aquí movimientos espirituales donde dicen, ahora los ciegos empezarán a ver y los sordos van a empezar a oír, es decir, que va a ir sanando enfermedades. Y ante las injusticias Dios va a actuar y va a castigar a los injustos y va a ayudar a los pobres para que tengan riqueza y a los humildes le va a dar lugares prósperos. Pero ¿es en realidad esto lo que está diciendo? Cuando nosotros entendemos el Evangelio del Antiguo Testamento, de los profetas, del Nuevo Testamento y de nuestra época, ¿estamos entendiendo que las promesas de Dios es que nos va a traer bienestar material? ¿Es que va a solucionar nuestros problemas físicos y nuestras enfermedades? Si leemos bien estos versículos, no es eso lo que está diciendo, sino algo mucho más extraordinario y más sorprendente. Porque dice, en aquel tiempo los sordos oirán no cualquier cosa. Sus oídos no van a ser abiertos para que oigan cualquier mensaje, sino para que puedan oír, dice, las palabras del libro. Aquí nos está dando una perspectiva distinta. Es verdad que vendrá aquellos que no pueden oír. Si miráis unos versículos anteriores, nos dice que el pueblo de Israel ha sido castigado para que no entiendan. El Señor Jesucristo hablaba en parábolas para que oyendo no oigan, para que viendo no vean y así sus corazones no se conviertan. Pero el poder del Evangelio va a hacer todo lo contrario. En lugar de endurecer los corazones y la mente y los ojos, los oídos de la gente, lo que va a hacer va a ser que los va a abrir. Pero no para que puedan decir, antes era sordo y los médicos no sabían cómo limpiarme el oído, sino que ahora me va a ayudar a poder entender el libro, entender el mensaje, la palabra del Señor. El poder del Evangelio, nos está diciendo Isaías, o el Señor a través de Isaías, es que tú podrás entender, a diferencia de todos los demás, las buenas nuevas de salvación. Pero fijaros además lo que añade, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. El que es ciego es ciego. El que es ciego si hay luz o no hay luz. No puede llegar uno y decir soy ciego en estas circunstancias. O para el ciego no hay diferencia entre la luz del sol, como no sea que sienta su calor, y la completa oscuridad. Pero lo extraordinario que nos está diciendo el profeta Isaías que va a hacer, al contrario de aquellos donde van a ser humillados de los versículos anteriores, es que los ciegos van a ver incluso en medio de la oscuridad. Y no está tratando de una oscuridad física, sino que está hablando de la oscuridad espiritual. Nos va a hacer entender y comprender. Incluso en aquellos que pudiendo ver siguen estando en oscuridad, fijaros bien, aun cuando tienen ojos no pueden ver, vosotros, los que estabais ciegos, aún podréis ver en medio de la oscuridad.
Aun cuando podamos ver que todo lo que nos rodea es oscuro y es tenebroso y es negativo, podréis comprender que hay un evangelio de esperanza. Fijaros en el mundo. La única esperanza que tienen es poder morirse e irse a la tumba y que dejen de sufrir los dolores y las injusticias. Pero nosotros somos capaces de ver más allá. Estamos viendo que sí, que hay enemigos, que hay fuerzas que se oponen contra nosotros, pero que esto es simplemente una barrera y que rompiendo esa barrera, ese velo, tenemos mucha más luz y más gloria, que es la grandeza del reino, de la gloria que nos espera. Los creyentes van a recibir el inmenso don de que en medio de toda esta oscuridad que nos asedia, que nos rodea, vamos a poder llegar a ver. Los ojos nos serán abiertos. Sigamos un poquito más, porque la promesa que le está dando al pueblo espiritual es esta: entonces los humildes crecerán en alegría. Fijaros bien, pobrecillos, no tienen nada y se les va a dar. Es como los que están en pobreza y se les va a dar algo de dinero, de riqueza. Los que no tienen casa, se les va a dar casa. Los que no tienen trabajo, se les va a dar trabajo. No es esto lo que está diciendo. Dice, entonces los humildes crecerán en alegría en Yahvé. Es decir, que la fuente de la bendición para los humildes no es sencillamente un poco más de riqueza y de bienestar social, sino que la fuente de su bienestar es el Señor. ¡Ay, qué bien para los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados! ¿Qué quiere decir? ¿Que a los pobres se les va a dar riqueza, una cuenta en el banco, más ropa en el armario? No. Lo que se les está dando es una relación íntima y poderosa con el Señor. Vuestra fuente, vuestra riqueza será Dios mismo. Podemos ver que quizá en el tiempo de este asedio y de estas dificultades, el pueblo de Israel estaba sufriendo, Judá está sufriendo las consecuencias de un asedio. Los pobres van a seguir siendo pobres, pero hay una gran diferencia. Y es que aún los que son más humildes van a encontrar bienestar en el Señor. Al fin y al cabo, cualquiera de vosotros que está buscando el bienestar para su vida en las cosas materiales es de las personas más miserables de este mundo. Si pensáis que simplemente un poco de bienestar aquí os va a saciar vuestra hambre, os estáis conformando con muy poco. Simplemente con poder oler algo, ¿pensáis que ya sois ricos? La grandeza, la más extraordinaria de la grandeza, no es que tengáis una riqueza, sino que tengáis al Señor de las riquezas. No es simplemente que tengáis acceso a alguna medicina para vuestro cuerpo, sino que tengáis acceso al Señor de la vida. Lo que está diciendo Isaías al pueblo de Israel, la gran esperanza, la gran bendición, no es que van a desaparecer los pobres y vamos a vivir en una tierra de justicia y bienestar, no, sino que van a descubrir que su gran don, su gran bien, su mejor y más grande fruto es encontrarse bien con Dios. Nos dice entonces, y aun los más pobres de los hombres se gozarán. ¿En qué? ¿En qué se va a gozar un pobre? ¿En que le van a dar unas monedas? ¿En que le van a quitar el hambre? ¿En que van a cubrir su desnudez? No, dice, llegará un momento extraordinario, maravilloso, glorioso, donde los hombres pobres se van a gozar en el Santo de Israel. Si nosotros como Iglesia pervertiéramos este mensaje como hace la teología de la liberación o algunos movimientos y pensáramos que el bienestar del pueblo, de la gente, de Ciudad Real es que les demos un poco de justicia moral, que le demos un poco de bienestar social, estamos pervertiendo el Evangelio. El gran Evangelio, la cosa más extraordinaria que supera y deja en migajas todas las demás cosas, es enfocar en el Señor, poner los ojos en Él. A ver, los que sois sordos, vuestros oídos se van a abrir para que podáis comprender el Evangelio. Los que estáis ciegos, vuestros ojos se van a abrir para que podáis ver en medio de las tinieblas en las que estamos viviendo. A ver, los que sois humildes, vais a poder gozar del Señor mismo. Os vais a regocijar en la presencia del Señor, vais a disfrutar de Él.
De tal manera se va a transformar toda esta situación que lo que va a traer es un tiempo bueno y glorioso. En otras ocasiones hemos hablado del jardín del Señor o de la viña, de cómo el Señor protege su viña, de cómo el Señor convierte todo lo seco en un jardín hermoso. Fijaros cómo lo está diciendo aquí. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque. Va a haber una gran transformación. En lo que nosotros podamos pensar que es maravilloso y hermoso, va a ser todavía mucho más extraordinario y más glorioso. Las bendiciones para Judá tras el asedio no son bienestar. Era un gran problema. El pueblo de Judá podría pensar, fijaros aquí, vienen los asirios y porque nosotros hemos clamado al Señor, nos ha protegido y no nos ocurre nada. Somos liberados. Y por tanto ahora vamos a tener más paz, más tierras, vamos a hacer más negocio, vamos a comerciar con las naciones y los imperios que están a nuestro alrededor. Judá está en una encrucijada muy importante de comercio aquí y esto va a ser riqueza. Y lo que está diciendo Isaías dice, mira, tenéis que ser humillados, no vais a ser destruidos, esto es un aviso, pero cuidado. La bendición no está en que hagáis una gran nación. La bendición está en que encontréis el camino que os une a vuestro Señor, que es Yahvé. La riqueza no está en la grandeza de la tierra que pisáis, sino aquel que os da fruto y que os mantiene. Sois una gran nación, no porque vosotros sois una gran nación, sino porque tenéis un gran Dios. Y si desenfocáis toda esta visión, vais a perderlo todo. No son bendiciones físicas, no son bendiciones espirituales lo que el pueblo de Judá tiene que buscar. Y vosotros no son bendiciones físicas, son bendiciones espirituales lo que tenéis que buscar. Si tenéis la intención o la idea de que siendo cristianos las cosas os van a ir bien físicamente o socialmente, os equivocáis. No estamos aquí. Seguramente que vais a encontrar algunos beneficios si vuestras vidas son transformadas por el Evangelio. Pero los conflictos van a seguir a vuestro alrededor. Pero lo que no va a poder evitar el mundo, lo que sí vais a tener de verdad es una comprensión clara de las Escrituras, una visión amplia del conocimiento del Evangelio, un acceso libre y gozoso al Dios de la salvación, el Santo de Israel. No debes de esperar simplemente cosas materiales, busca algo más. No te confortes, no te reconfortes con las cosas de aquí, en lo que puedes tocar o en lo que puedes ver. No te confortes en lo material, sino en lo espiritual, que es mucho más grande. Santiago, en su carta, lo interpreta de una manera muy concreta, muy real y muy directa. Si vais al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos? No os quedéis ahí. No está diciendo que el Señor os ha elegido para que se hagan ricos, los cristianos son ricos, la teología de la prosperidad, el ser y tener, el que no haya dolores. No está diciendo esto. Lo que está diciendo es, os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Hay una riqueza, es verdad, pero la riqueza es espiritual, la riqueza es en fe, en conocimiento, en confianza, en relación con el Señor. Y por supuesto que sois herederos de un reino, que vais a ser reyes, pero no reyes de aquí, no para que subáis en pedestales de las cosas de este mundo, sino de un reino que es mucho más glorioso y más extraordinario y que supera estas barreras de la historia. Ricos en fe, ricos en relación con el Señor, ricos en conocimiento de las Escrituras, de las palabras, de las promesas, de las bendiciones que se encierran en este libro. Todo lo que nos está diciendo aquí, de una manera, está muy relacionado a lo que ha dicho antes que iban a perder.
Aquellos que se rebelan, aquellos que se resisten por causa de la que va a venir la humillación, es que los profetas hablarán y vosotros no entenderéis, serán como libros cerrados. Pero ahora todo va a cambiar. Entender lo que otros no entienden. ¿No os habéis dado cuenta de lo maravilloso que es? Cuando este libro parece que es un libro cerrado. Justo esta tarde, antes de venir, estaba leyendo otro libro y estaba diciendo el autor, Lloyd Jones, estaba diciendo en su libro, dice, hay mucha gente que habla acerca del Evangelio, pero es menos la gente que habla el Evangelio. Hay mucha gente que puede analizar el contexto, la comprensión, pero no hasta el punto de hacerlo suyo y proclamarlo. Podemos hablar de cosas de la Escritura, pero el gran cambio es cuando podemos proclamar las mismas Escrituras. Hay mucha gente que estudia la Biblia. Hoy en día hay gente que tiene, en lugar del hobby de coleccionar sellos, tiene el hobby de las cosas intelectuales y del conocimiento, incluso de la teología. Pero el secreto del Evangelio es que aun los niños entenderán que todo aquel que confía en el Señor Jesucristo encontrará perdón de pecados. Es tan sencillo, pero es tan difícil de poder captarlo. De que puedan leer la Biblia y encontrar fórmulas y números mágicos. De que puedan hacer películas acerca del Apocalipsis. Pero qué cosas más extraordinarias que cuando alguien, por muy sencillo que sea, por muy corto en su intelecto, descubre que hay un Dios todopoderoso que en su inmensa misericordia ha querido dar a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz y aquellos que miraran con esperanza, con fe, aquella cruz, fueran salvos. ¿No es extraordinario? Que podamos ver que aun los más simples de este mundo, entre ellos nosotros, hayamos podido comprender el más grande y extraordinario de las revelaciones y los secretos de las Escrituras. Tenemos un mensaje poderoso. El poder ir a las naciones no para que se acaben las injusticias y las violencias y las guerras y el hambre y los problemas sociales y morales, que está bien que luchemos contra estas cosas, pero nosotros tenemos una noticia más grande. Tenemos una noticia aún más gloriosa, que el resto del mundo lo entiende, pero que nosotros sabemos que cambia vidas, y es el Evangelio. Nuestros misioneros no van para traer justicia, sino para traer perdón. Que no está para frenar los grandes enemigos del mundo, sino para frenar la ira de Dios sobre los pecadores. Por tanto, alegraos, vosotros, pueblo de Dios, porque la gran bendición no es haceros ricos aquí para que al final tengáis que dejar vuestras riquezas aquí, sino que os va a dar una riqueza espiritual y profunda que se va a arraigar en lo más profundo de vosotros, ni siquiera en el corazón mismo, sino en vuestra alma, y el alma es eterna, que no puede ser destruida y que entonces os va a llevar a lugares donde el pasto nunca dejará de ser verde y hermoso. Nuestro gozo no está en las fuentes de aquí. Ay, la pobre mujer samaritana, cómo se le abrieron los ojos cuando pensaba que habría un agua que le iba a quitar la sed. Pero esta sed no es la de un pozo que se saca con un cántaro. Es una sed que se va a saciar mucho más profunda y más seria, que está en la misma raíz del Evangelio. Gozarnos, beber de Dios mismo, y que sea Él nuestra fuente diaria, Cristo, el Santo de Israel. Porque fijaros bien en el versículo 23, qué hermoso que es. Porque verá a sus hijos obra de mis manos, en medio de ellos, ¿qué va a ocurrir con los descendientes espirituales de Abraham, de Jacob? ¿Qué es lo que va a ocurrir con este pueblo de grandes bendiciones que van a recibir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es la gran transformación de la nación de Judá si sigues en los correctos caminos? Que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Esta es la gran promesa, esta es la gran esperanza, esto es lo que nosotros tenemos que buscar.
Alegrarnos en el Santo de Israel, en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La base de todas las cosas es un temor reverente, una confianza completa y total en el Dios que trae la salvación. ¿Qué salvación es esta? El Santo. ¿Quién es este Santo de Israel sino nuestro Señor Jesucristo? Claro, hay una parte terrible en nuestro mensaje, porque ¿qué va a ocurrir con los demás? Los demás también van a sufrir su propio y final castigo, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Hay gente que se desvela, que se despierta con su afán de seguir su ambición, su codicia, sus injusticias, su pecado. Pero fijaros bien lo que está diciendo Isaías. Si el Evangelio no os afecta, si vuestros ojos no son abiertos y vuestros oídos no vuelven a oír, entonces dice, seréis acabados, seréis consumidos, seréis destruidos, porque será acabado el violento, será consumido el escarnecedor, será destruido todo el que hace iniquidad, los que hacen pecar en la palabra, los que hacen armas o lazo para el reprensor, los que pervierten la causa del justo. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu situación espiritual en esta hora? Isaías al pueblo de Judá y a nosotros nos está dando el gran mensaje. Las gran bendiciones del Evangelio, de las buenas noticias de la salvación, lo que Dios va a hacer no es algo material. Dios no quiere dar mejor tierra a Judá, no le quiere dar más bienestar material, lo que le quiere dar es algo mejor, mucho mejor y más extraordinario, comunión conmigo a pesar de vuestro pecado. Voy a abrir vuestros ojos y voy a abrir vuestros oídos. Esto es lo que os quiere dar a vosotros, a cualquiera que quiere oír, que tiene ojos para ver y oídos para oír. Si tienes ojos y oídos dispuestos para el nombre del Señor, para el Santo de Jacob, para el Dios de Israel, entonces tendrás esperanza. Grandes bendiciones aquí y aún mayores allá. Pero si no, si sigues pervertiendo este Evangelio, si sigues desviando la mirada del Señor, si sigues codiciando simplemente las cosas de aquí, tu fin será acabar, ser consumido, ser destruido. Ten misericordia de tu propia alma. Amén.